Hola, Reddit. Mi nombre es Elara. Tengo 35 años y soy arquitecta paisajista aquí en un pequeño pueblo costero de Oregón. Vivo con mi esposo, Liam, y nuestro hijo, Finn, de 8 años. Hoy, por primera vez en mi vida, me atrevo a contar la historia de cómo una supuesta bendición familiar se convirtió en una carga insoportable, y cómo, al final, tuve que elegir entre el legado de mi abuelo y mi propia paz mental. Es una historia sobre el dinero, la manipulación y la tóxica dinámica familiar que me llevó a cortar lazos con casi todos mis parientes, excepto con el fantasma de un hombre que, irónicamente, me lo advirtió desde la tumba. Todo comenzó hace unos 5 años, cuando mi abuelo, el querido y excéntrico Arthur Blackwood, falleció a los 92 años. Abuelo Arthur era una leyenda en nuestra familia. Construyó su fortuna a base de tierra, literal y figurativamente. Era un agricultor de arándanos que, con el tiempo, se diversificó en bienes raíces, adquiriendo vastas extensiones de tierra costera en Oregón antes de que los precios se dispararan. Siempre fue un hombre de pocas palabras, pero sus acciones hablaban volúmenes. Conmigo, sin embargo, era diferente. Era su nieta favorita, una etiqueta que, aunque me hacía sentir especial, también me ponía en la mira de los celos familiares. La familia Blackwood es grande y compleja. Mi padre, Marcus, es el mayor de los 4 hijos del abuelo. Luego están mis tías, Clara y Beatrice, y finalmente, mi tío David, el más joven. Todos siempre habían esperado una parte sustancial de la fortuna del abuelo. Él era conocido por ser muy generoso, pero también muy particular. Siempre decía, la tierra es para los que la cuidan, no para los que la explotan. Cuando se leyó el testamento del abuelo, el ambiente en la notaría era tenso. Había esperado una distribución equitativa, o tal vez un poco más para los hijos, y luego para los nietos. Pero lo que escuchamos nos dejó a todos en shock. Mi abuelo había dejado el 80% de toda su fortuna, que ascendía a una suma multimillonaria, a mí. A mí. El resto se dividió en partes minúsculas entre sus hijos y otros nietos, con una pequeña porción para varias organizaciones benéficas locales que él apoyaba. La justificación en el testamento era clara. Elara siempre ha mostrado el mismo respeto por la tierra y el trabajo duro que yo. Confío en que honrará mi legado y cuidará de lo que he construido. Ella sabe que el verdadero valor no está en el dinero, sino en las raíces y en el futuro. La habitación se llenó de un silencio ensordecedor, roto solo por el sonido de la pluma del notario. Luego, se desató el infierno. Mi padre, Marcus, fue el primero en reaccionar. Esto es una broma. Elara, debes hacer algo. No puedes quedarte con todo esto. Mis tías Clara y Beatrice estaban lívidas, con los ojos inyectados en sangre. Mi tío David, el más calculador, simplemente me miró con una expresión indescifrable, una mezcla de sorpresa y algo que parecía oportunidad. Yo estaba en estado de shock. Amaba a mi abuelo, y que confiara en mí de esa manera era abrumador. Pero la furia de mi familia era palpable. Intenté hablar, de calmarlos, de proponer alguna forma de compartir. Esto es demasiado, dije. Quiero que todos tengan su parte. Pero mi padre me cortó. No es tuya para decidir, Elara. Es nuestra herencia. Estás obligada a compartirla equitativamente con nosotros, tus tíos y tu propio padre. Esa fue la primera de muchas confrontaciones. Durante los meses siguientes, la presión fue implacable. Cada llamada telefónica, cada reunión familiar, que se volvieron cada vez más raras y tensas, se convertía en un interrogatorio sobre mi responsabilidad moral de redistribuir la fortuna. Argumentaban que yo, una arquitecta paisajista, no tenía la experiencia para manejar tal cantidad de dinero y propiedades, que abuelo Arthur se había equivocado o estaba senil al final de su vida. Mi tía Clara, con su voz chillona, me llamaba casi a diario. Elara, sabes que tu primo, mi hijo, necesita dinero para su startup. Es un negocio que el abuelo habría aprobado. ¿No podrías darle una pequeña parte, solo el 5%? Es lo menos que puedes hacer por la familia. Mi tía Beatrice, siempre la más sutil pero igual de venenosa, me enviaba correos electrónicos con sugerencias sobre cómo invertir el dinero para el beneficio de todos.
Incluso adjuntaba planes de negocio rudimentarios que, invariablemente, terminaban en grandes sumas de dinero solicitadas para sus propios proyectos o los de sus hijos. Pero fue mi padre, Marcus, quien se convirtió en la principal fuente de mi miseria. Dejó de trabajar como contable, convencido de que su parte de la herencia del abuelo le permitiría jubilarse. Cuando se dio cuenta de lo poco que había recibido, comenzó a exigirme dinero directamente. Soy tu padre, Elara. Te crié. Te di todo. ¿Y ahora me dejas en la estacada mientras nadas en la fortuna del abuelo? Necesito $200,000 para liquidar mis deudas y poder vivir dignamente. Es lo mínimo que me debes. Intenté razonar. Les expliqué que el testamento era un documento legal y que yo no podía simplemente deshacerlo. Les ofrecí ayuda de otras maneras, asesoramiento, apoyo moral, incluso pequeñas sumas de dinero para emergencias reales, pero nunca las grandes cantidades que exigían. La avaricia los había cegado. No veían mi gesto de buena voluntad, solo veían lo que creían que era suyo. Un día, la conversación con mi padre escaló a un punto de no retorno. Liam y yo estábamos celebrando el 8º cumpleaños de Finn. Habíamos organizado una pequeña fiesta en nuestro jardín, con un pastel y algunos amigos de la escuela de Finn. Mi padre llegó sin previo aviso, con una botella de vino en la mano y una expresión agria en el rostro. Ni siquiera saludó a Finn correctamente. «Elara, tenemos que hablar», gruñó, arrastrándome a un lado, lejos de los niños. «Necesito el dinero ahora. He tenido un problema grave. Perderé la casa si no lo consigo esta semana». Me sorprendió. «Papá, ¿qué problema? Nunca me lo dijiste». «No es asunto tuyo. Solo dame el dinero. Son 300,000 ahora. Lo necesito. Es lo único que puedes hacer por tu padre». En ese momento, algo se rompió dentro de mí. Siempre había sido la hija obediente, la nieta que siempre hacía lo correcto. Pero esta vez, su tono, su desprecio por el cumpleaños de su propio nieto, la forma en que veía el dinero como un derecho y no como un regalo, me hizo ver la verdad. «Papá», dije con voz firme, aunque me temblaba el cuerpo, «no te voy a dar ese dinero. La herencia del abuelo no es una fuente inagotable para resolver tus problemas financieros. Estoy cansada de que me exijas dinero y me hagas sentir culpable». Sus ojos se agrandaron de incredulidad y luego se llenaron de ira. «¿Te atreves a negárselo a tu propio padre? Después de todo lo que he hecho por ti. Eres una hija desagradecida y avariciosa. El abuelo se equivocó al darte nada». La voz de mi padre se elevó, y los niños, incluido Finn, se giraron para mirarnos, sus pequeñas caras llenas de confusión y miedo. Finn, que había estado riendo momentos antes, se acurrucó detrás de Liam. «Sal de mi casa, papá», le grité, algo que nunca había hecho en mi vida. Mi padre se quedó petrificado por un segundo, luego su rostro se contorsionó en una mueca de desprecio. «Bien, ya verás, Elara. Esto no ha terminado. Te vas a arrepentir de esto». Se dio la vuelta y se marchó, tropezando un poco, sin despedirse de nadie. El silencio que dejó fue ensordecedor. Los niños lo miraron irse, y luego se giraron para mirarme. Liam se acercó y me puso un brazo alrededor. Finn se acercó y me abrazó las piernas. «Mamá, ¿por qué el abuelo Marcus está enojado?» Las lágrimas que había estado conteniendo se desbordaron. Acaricié la cabeza de Finn. «No te preocupes, cariño. Mamá y papá te quieren mucho. Eso es lo único que importa». Esa noche, Liam y yo hablamos durante horas. Me di cuenta de que la herencia del abuelo, en lugar de ser una bendición, se había convertido en un arma en manos de mi familia. Estaban dispuestos a destruir nuestras relaciones por dinero. Decidimos que era hora de trazar una línea definitiva. A la mañana siguiente, llamé a mi abogado. Le expliqué la situación y le pedí que enviara una carta formal a mis padres y a mis tías, estableciendo límites claros sobre el contacto y reiterando mi decisión de no redistribuir la herencia. La carta también advertía que cualquier intento de acoso o difamación resultaría en acciones legales. La reacción fue predeciblemente histérica. Mi tía Clara me envió un correo electrónico lleno de insultos. Mi tía Beatrice me llamó la vergüenza de la familia. Y mi padre, a través de su propio abogado, amenazó con impugnar el testamento, alegando incapacidad mental de mi abuelo.
Sabía que no tenían un caso sólido, pero la idea de arrastrar el nombre de mi abuelo por el barro me dolía. Sin embargo, me mantuve firme. El abogado de mi padre intentó presionarme, ofreciendo un acuerdo que implicaba una gran suma de dinero a cambio de paz familiar. Me negué. Ya no se trataba solo del dinero, sino de la dignidad y la protección de mi propia familia. La situación escaló aún más cuando, una semana después, mi padre y mi tía Clara, en un acto de desesperación, se presentaron en la escuela de Finn durante la hora de la salida. No intentaron llevarse a Finn, pero se acercaron a él, le hablaron de lo mal que se portaba su madre y le dijeron que yo era una persona codiciosa que no se preocupaba por la familia. Los maestros intervinieron rápidamente y los escoltaron fuera de la propiedad escolar. Cuando la escuela me llamó, mi corazón se encogió. Habían involucrado a mi hijo. Liam y yo estábamos furiosos. Esta era la línea roja. Inmediatamente llamamos a la policía para presentar una denuncia por acoso y perturbación. También enviamos una orden de alejamiento a mis padres y tías, prohibiéndoles acercarse a Finn o a nuestra casa. Fue un proceso agotador. Las llamadas y mensajes maliciosos continuaron durante un tiempo. Algunos parientes lejanos, a quienes ni siquiera conocía bien, me enviaban mensajes pidiéndome una parte o un préstamo. Parecía que la avaricia se había extendido como una plaga por toda la familia. Pero en medio de todo este caos, encontré apoyo inesperado en mi tío David, el más joven de los hermanos de mi padre. Siempre había sido el más tranquilo, el observador. Una tarde, me llamó. «Elara», dijo, su voz calmada y seria, «solo quiero que sepas que lamento lo que está pasando. Nunca quise que mi padre te pusiera en esta situación. Él confió en ti, y eso es lo que importa». Me sorprendió. «Tío David, ¿por qué me dices esto?» «Porque conozco a mi padre. Y conozco a mis hermanas. El abuelo sabía lo que hacía. Siempre fueron codiciosos. Siempre se sintieron con derecho. Por eso te dio todo a ti. Te puso a prueba, Elara, y creo que la estás superando. Manténlo. No les des ni un centavo más de lo que te diga tu corazón, y que no afecte tu paz. El dinero no cambia a la gente, solo revela quiénes son realmente». Las palabras de mi tío David fueron un bálsamo para mi alma. Era la primera vez que un miembro de mi familia, aparte de Liam, me validaba. Me dio la fuerza para seguir adelante con las órdenes de alejamiento y para cortar lazos con los miembros tóxicos de mi familia. El proceso legal fue largo y agotador, pero al final, se emitieron las órdenes de alejamiento. Mis padres y tías fueron advertidos de no acercarse a nosotros ni a Finn. Se negaron a aceptar la derrota y siguieron intentando contactarme a través de terceros, pero los ignoré. Hoy, 5 años después de la muerte de mi abuelo, mi vida es sorprendentemente pacífica. Liam y yo hemos utilizado una parte de la herencia para invertir en propiedades que honran la visión de mi abuelo, desarrollo sostenible, áreas verdes y apoyo a la comunidad local. Hemos creado un fondo educativo para Finn y otros niños en el pueblo. He aprendido a manejar el dinero de manera responsable, no como una fuente de avaricia, sino como una herramienta para el bien. Mis padres, mis tías Clara y Beatrice, y la mayoría de mis parientes, he cortado el contacto con ellos. Es una pérdida dolorosa, sí. Hay momentos en los que extraño la idea de una familia unida, especialmente durante las festividades. Pero luego recuerdo el miedo en los ojos de Finn, el veneno en sus palabras y la constante sensación de ser utilizada. Y en esos momentos, sé que tomé la decisión correcta. Mi tío David es el único miembro de la familia de sangre con el que todavía tengo contacto. Nos vemos ocasionalmente y hablamos por teléfono. Él ha sido un pilar de apoyo, un recordatorio de que no todos en mi familia están cegados por la avaricia. Finn no tiene contacto con sus abuelos paternos, pero tiene a Liam, a mí y a los maravillosos padres de Liam, que lo adoran. A menudo jugamos en el jardín de nuestra casa, un jardín que diseñé yo misma, lleno de vida y color. A veces, mientras miro a Finn reír y correr, pienso en mi abuelo Arthur. Recuerdo sus palabras sobre la tierra y las raíces. Y siento que, al final, cumplí su voluntad. Cuidé de lo que me dio, no solo de su fortuna, sino de la lección más importante, que la verdadera riqueza no se mide en dólares, sino en la paz de tu hogar y en la pureza de tu corazón. Este ha sido un viaje difícil, Reddit,
Pero al final, la libertad de elegir mi propia familia, la que me apoya y me ama sin condiciones, vale más que cualquier herencia. Gracias por escuchar mi historia. Necesitaba sacarlo de mi pecho.